Vamos a la palabra, ¿les parece bien? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y abran sus Biblias en el libro de Marcos. Estamos en esta serie del libro de Marcos, en la cual Dios ha estado hablando a nuestras vidas y vamos a estar aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Nos quedamos en el versículo 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Y yo no sé cómo han estado ustedes recibiendo la enseñanza, pero a mí me ha encantado realmente el estar leyendo la porción, lo que Dios nos ha estado hablando. A mí realmente ha sido de mucha bendición el estar aprendiendo. Y no quiere decir como que yo me esté echando flores de, qué bien compartí. No, estoy hablando de la palabra, lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. A eso es lo que me refiero. Y hemos visto cómo Jesús ha estado enseñando la palabra. En el capítulo 4, nada más en el primer versículo, dice: y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces lo vimos en aquel tiempo. Está Jesús enseñando, había una gran multitud, está queriendo recibir, y lo que Jesús hace es subirse a una barca. Y desde la barca, ¿qué hace? Pues empieza a enseñar. Y en la enseñanza empezamos a ver la importancia de la palabra. Vimos todo lo que es la parábola del sembrador. Vimos la explicación de esta parábola del sembrador. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de esa semilla que crece y que no nos damos cuenta, pero que Dios lo va haciendo. Y hablamos de eso. La palabra de Dios tiene poder. Y al momento que la palabra de Dios tiene poder, produce un efecto en nosotros que no lo vemos. Y el ejemplo más claro es esa, la semilla que está dentro de la tierra, que empieza a germinar, que empieza a producir, que empieza a haber un cambio, empieza a tener vida. ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? Dice ahí, no lo sabemos, pero lo va haciendo Dios. Y de la misma manera, la palabra de Dios produce un efecto en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Pero creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, podemos decir amén a eso. Que Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, Dios ha hecho un momento, un cambio en nosotros. ¿Y cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Cuándo lo hizo? No lo sabemos. Pero estamos seguros y convencidos que no somos los mismos que cuando venimos a Cristo por primera vez. Entonces hay un cambio en nosotros. Y Jesús el día de hoy estará hablando ahora del poder de esas palabras. Hoy veremos el poder de su palabra, pero en acción. Y yo trataré, esperemos que podamos avanzar, porque yo quiero que podamos ver el poder de su palabra en la naturaleza, en el mundo espiritual, en la enfermedad y en la muerte. Y creo que eso es importante para nosotros, para entender algo, que Dios tiene poder y para Él no hay nada imposible. Ahorita que estábamos ministrando, estábamos orando en el tiempo de la administración, sabemos que tenemos problemas, dificultades, pero qué importante es poder aprender a confiar en Dios y a creerle en medio de cualquier situación. En esta mañana yo le he titulado a la enseñanza: ¿cómo no tenéis fe? ¿O cómo no tienes fe? Ese sería el título del día de hoy. ¿Cómo no tienes fe? Y lo veremos a través de unos momentos con los discípulos, pero creo que eso nos debe llevar a nosotros a preguntarnos si realmente tenemos fe, si realmente creemos en Dios, confiamos en Dios, o bueno, tenemos que examinarnos cómo nos encontramos en todo momento. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que hable a nuestras vidas? Y ponemos toda esa atención para ver el cambio, la transformación que Él quiere hacer a través de su palabra. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, por el tiempo que nos permite estar en esta mañana aquí, Dios, para cantarte, adorarte, servirte, pero también para leer tu palabra y entender lo que tú nos quieres enseñar y hablar a cada uno de nosotros.
Yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, y permite, Dios, que a través de esta enseñanza nosotros, Dios, podamos ser transformados y salir diferentes de la manera que estamos en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Verso 35. Jesús, ¿dónde se encontraba? ¿Se acuerdan? A ver, examen. Acabo de decirlo. En la barca. Jesús estaba en la barca. Jesús salió, o se apartó tantito y empezó a enseñar. Todo lo que hemos visto en el capítulo 4 hasta este momento, Jesús ha estado enseñando. Jesús ha estado dando parábolas. Incluso en el versículo 33 y 34, los últimos, dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Entonces, no solamente les enseñó la parábola del sembrador, sino que Jesús estaba enseñando a través de muchas parábolas. Y luego dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, pareciera que Jesús ha estado enseñando, Jesús ha estado hablando, y llega un momento donde es tiempo de partir y de movernos. Y entonces dice el verso 35: aquel día, cuando llegó la noche, o sea, todo el día han estado enseñando, Jesús les dijo, esto es importante que todos pongamos atención: pasemos al otro lado. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Termina de enseñar y Jesús le voltea con sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Verso 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, esto me hace entender que Jesús ha estado ahí enseñando, ha estado compartiendo, y llega un momento donde Jesús dice: es necesario ir al otro lado. Y interesante, porque la frase dice: y le tomaron como estaba. Parece entender de que así, hablando y así como estaban, no fue como que, bueno, vete algo, vete comida, vete algo para traer. No, simplemente es así como están. Ellos voltean, ¿sí? Dice: vamos al otro lado. La gente es despedida, nos vemos esta mañana, a ver dónde nos vemos, ¿verdad? Y Jesús tiene que ir. Y aunque me dice que había otras barcas con ellos, pero están a punto de partir. Verso 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, la historia me hace entender y ver que Jesús está con ellos. Jesús le dice: vamos al otro lado. Empiezan a avanzar para ir a la otra orilla, y en ese momento empieza a haber viento, empieza a haber una tempestad, empieza a haber pues el oleaje fuerte, nada tranquilo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado en alguna situación como esta? Algunos de ustedes, no sé quién le gusta de repente andar en el mar o algo así, o en una barca o algo. No sé cuántos alguna vez han estado en una barca. Hay una persona que levantó la mano y que hubo una tormenta o algo así. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Alguien le ha tocado estar en la playa y estando en una tormenta? ¿Sí? Creo que son momentos difíciles, o a lo mejor muy complicados. Me llama la atención porque a Jesús lo están acompañando un grupo de personas, que algunos son pescadores y que tienen quizás toda la experiencia de poder actuar de una manera correcta, pero el mismo versículo me hace entender de que aún ellos están asustados, en que aún ellos no están tranquilos. Puedo pensar de que es algo que vino de repente, es algo que salió de lo normal, de lo cotidiano, porque a lo mejor si fuera algo normal, los mismos discípulos, sobre todo los pescadores, hubieran dicho: no, tranquilos, esto es normal, es común aquí, no pasa nada, ahorita se calma, ustedes tranquilos, el maestro está dormido, no lo molesten, él está descansando, tranquilos, esto es normal.
y sigan a lo mejor descansando o haciendo lo que están haciendo. Pero me hace entender de que esta situación es algo difícil, algo complicado, algo que no es normal, algo que incluso a ellos les inquieta por la situación que están pasando. El otro lado, vemos a Jesús. Esta parte me hace entender y ver la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que Jesús es 100% Dios, pero Jesús también es 100% hombre. Una persona como nosotros, una persona que tenía hambre, lo hemos visto, incluso cuando fue tentado, tenía hambre, que Satanás le dice: si tienes hambre, di que esta piedra se convierta en pan. Vemos a Jesús en otra ocasión cuando fue con la mujer samaritana, también con hambre, lo vemos de repente cansado, lo vemos llorando, y en este momento lo hemos visto, ha estado enseñando todo el día, ha estado compartiendo todo el día. Hace unas semanas vimos que aún ni tenían tiempo para comer porque la gente se agolpaba y quería que Jesús les atendiese. Entonces Jesús está en una condición, me imagino, tan cansado que entra a una barca y se quedan dormidos. ¿Sí? Quizás muy parecido como todos los lunes por la mañana, ¿no? ¿Cuánto les pasa? Ya van en el camión y van dormidos. Es increíble porque hoy yo creo que ya hasta van agarrados del tubo de arriba en el camión y van dormidos, y así van para adelante. A veces van viendo, ya se va a caer, y luego da vuelta el camión y ya como que se arregla todo, ¿no? Es normal. Bueno, ya lo más descarado es que te quedes dormido en la oficina, ¿verdad? ¿Sí? O en clases. Pero creo que es un cansancio tan fuerte, que Jesús está dormido en medio de esta tormenta y está moviéndose la barca, está siendo agitada, el agua está cayendo adentro porque las olas eran grandes. Y interesante, Jesús está durmiendo, Jesús está descansando, tanto así que los discípulos tienen que llamarle a Jesús. Y interesante porque en el versículo 39 le dice ahí: le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Creo que veo dos cosas, una buena que podemos aprender y una mala que debemos de entender. La primera, la buena, qué importante es saber que cuando tengo una tempestad, un problema, una dificultad, qué importante es aprender que a quien yo tengo que ir es a Jesús. Y eso es bien importante, porque todos nosotros podemos estar pasando hoy por momentos difíciles. Podemos estar pasando por situaciones complicadas en nuestra vida, situaciones que han llegado quizás como esta tempestad de repente, que han llegado, nos han golpeado, nos han azotado, nos han movido, cosas que no estamos acostumbrados, cosas que nos sacuden de nuestra manera de vivir, nuestra calma. Pero muchas veces puede ser lo económico, puede ser la salud, puede ser lo emocional, o puede ser cualquier otra cosa. Muchas veces nosotros tratamos de sacar a nuestra manera. Tratamos de nosotros mismos encontrar una solución. Nosotros mismos tratamos de hacer las cosas a como creemos o como pensamos. Y creo que hoy Dios quiere que aprendamos que cuando yo tengo un problema, una situación, una dificultad, incluso en la cual ya no encuentro salida, qué importante es poder ir a Él, acudir a Él y saber que Él me puede ayudar. Porque yo sé que todos los que estamos aquí conocemos de Jesús, conocemos de Dios y sabemos que Él me puede ayudar. El problema es que no siempre actuamos de esa manera. No siempre dejamos que Él nos ayude. Muchas veces nosotros queremos actuar en nuestro propio esfuerzo. Pero creo que es importante que a través de la enseñanza del día de hoy entendamos la importancia de poder acudir a Él en el momento de nuestra situación. Ese es un punto bueno. El punto malo es quizás pensar que Jesús no tiene cuidado de nosotros. A veces podemos llegar a pensar que como que yo no le importo a Dios,
o que Dios tiene cosas mucho más importantes con otras personas, que pareciera que yo no valgo, que yo no soy importante. Y muchas veces me hace desanimarme, me hace bajar quizás nuestros brazos y pensar que no soy importante, porque de la manera en que estos hombres, y son los discípulos, se refieren a Jesús, no le dicen: Señor, ayúdanos, ya no podemos más, o ya lo intentamos. No, sino que es como un reclamo que le están haciendo a Jesús, que le dice: no tienes cuidado en otros dicen de nosotros que perecemos. O sea, como que no estás cuidando de nuestras vidas. Interesante, porque Jesús responde inmediatamente. Algo que me gusta y tengo que verlo de esta manera es que dice en el versículo 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, me gusta entender y aprenderlo de esta manera. Cada vez que uno tiene una necesidad, un problema, hasta en peligro de muerte puede ser, y tú vas a Jesús, Él está presto para ayudarnos en todo momento. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En Él podemos ir, refugiarnos, escondernos, descansar completamente en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios nos tiene una línea abierta en todo momento para buscarle, para clamarle, para pedirle y para entender y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, yo creo que lo que estoy diciendo no es nada nuevo para nadie. Todos lo saben, que cuando tengo un problema tengo que acudir a Él, que tengo que orar para pedirle ayuda y saber que Él me va a contestar. Esto no es nuevo para nadie. Todos lo saben, hasta lo aconsejan. El problema es que hay una gran diferencia entre decirlo y saberlo y vivirlo. Y muchas veces nosotros no somos así. Primero intento, primero trabajo, primero actúo, y si se puede, bueno, más bien, y si ya no puedo, bueno, ahora sí, Dios, ayúdame, porque ya hice muchas cosas. Pero creo que la enseñanza del día de hoy es al revés. Yo confío en Dios, descanso en Dios, y en mi problema, en mi necesidad, en mi situación, aunque parezca imposible, aunque ya no sé qué hacer, bueno, es ahí donde tienes que ir con Dios y tienes que clamar y buscarle, porque Dios me enseña que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, en otras palabras, mientras te sientas más fuerte, Dios dice: bueno, échale ganas, órale. Pero cuando tú dices: ya no puedo y necesito ayuda, es cuando Dios puede meterse y puede obrar. ¿Cómo lo va a hacer? Como lo vimos la semana pasada, no lo sé, pero sé que Él está obrando. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sé, pero Él lo va a hacer. Pero es importante que yo aprenda a confiar completamente en Él. Entonces Jesús se levanta. Interesante, porque son cosas que nunca habían sucedido. Te puedes imaginar, está en la barca y está Jesús con ellos, se levanta y entonces reprende al viento y nomás le dice: calla, enmudece. Y dice ahí que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Algunos comentaristas llegan a decir, normalmente cuando está la barca en el mar y se está moviendo y están las olas, están en un lado y el otro, y luego de repente se calma el viento, hay un efecto que el oleaje y todo sigue moviéndose. Entonces, algunos comentaristas llegan a decir: hubo un milagro en ese momento que todo se detuvo. Y esto me habla del poder que Dios tiene. Esto que estamos hablando, cualquiera de nosotros puede decir: es ilógico, eso es imposible. ¿Cómo alguien puede hablarle al mar o a los vientos?
¿Cómo alguien puede hablar a la naturaleza y eso puede cambiar y puede detenerse en ese momento? Eso es imposible. Bueno, eso lo hace Dios. Y creo que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, qué es lo que estés pasando, pero tienes que entender que para Dios no hay nada imposible. Y entonces se hizo una gran bonanza, una tranquilidad completa. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces estos hombres, Jesús les está diciendo: hey, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué están atemorizados? Y Jesús les dice: ¿cómo no tenéis fe? Y yo pensaba, meditaba mucho en este versículo, porque el día de hoy me muestra Dios, escúcheme bien, que el no tener fe, el no creer en Él, el no confiar en Él, me lleva a vivir en temor, en vivir en angustia, en vivir en desesperación. Y creo que este es un mensaje para todos nosotros. Yo creo que incluso el propósito, claro, está enfocado en los discípulos, pero está enfocado también muy fuerte para nosotros. Porque el día de hoy la sociedad, incluso la iglesia, vive en temor. Hay gente que tiene miedo a morir. Hay gente que tiene miedo a enfermarse. Hay gente que tiene miedo a que le pase algo en el camión, en el trayecto. Hay gente que tiene miedo a quedarse sola en la casa. Hay gente que duerme con el foco prendido porque le da miedo. Bueno, y de los cucarachos ni hablamos, ¿verdad? Porque ahí somos muy valientes hasta que no vuela. Ya nomás vuela y todos a gritar. Pero llega un momento en nuestra vida que hay situaciones que nos lleva a tener miedo. Es muy común escuchar en la gente de repente, y a veces incluso en la iglesia, que hay gente que entra en conflictos, en depresiones, en ansiedad. El día de hoy, que la ansiedad, que porque si voy a salir, que porque si me voy a quedar, que porque si voy a estudiar, que porque si no estudio, que porque si me preguntan, que porque si me hablan, que porque si paso, y empieza a haber una ansiedad. Y empiezan a vivir en depresiones o en temores. Y hablas con la gente: es que tengo miedo a morir, tengo miedo a esto, y tengo miedo, y tengo miedo, y tengo miedo. Y creo que eso me hace a mí entender, tenemos una oportunidad nosotros muy diferente a lo que estaban viviendo quizá los discípulos. Los discípulos no tienen toda una Biblia completa como la tenemos nosotros. El día de nosotros hemos escuchado, hemos leído, hemos predicado y hemos sabido que Dios sana. Por ejemplo, hemos hablado de que Dios sanó un paralítico, ¿no? Abrieron el techo, entró un paralítico y Dios lo sanó, y en ese momento quedó sano, fue salvo y fue sano. Hemos visto cómo había un leproso en la sinagoga y Jesús lo sana. Pero si no fuera ahí, vemos en la Biblia cómo Dios ha levantado a los muertos. Conocemos la historia de Lázaro, conocemos la historia de Jesús, conocemos la de en el templo, la hermosa, donde está igual el paralítico, de leproso, los 10 leprosos. Una y otra historia, cómo Dios provee, cómo Dios bendice, cómo Dios ayuda, cómo Dios está con nosotros. Hemos sabido que Jehová es nuestro pastor y nada, ¿qué? Y dice la palabra. Ahora, ¿quién lo está diciendo? ¿El pastor o lo dice Dios? ¿Dios miente? ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, la pregunta que Jesús podría voltear con nosotros el día de hoy, decirnos: ¿y por qué no tienes fe? ¿Y por qué no confías en mí? ¿Y por qué no has aprendido a descansar en mí? ¿Por qué no has podido refugiarte en mí? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cómo no estás creyendo quién soy?
En nosotros no debería de estar esa ansiedad. En nosotros no debería estar ese temor. En nosotros no debe de haber nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida ¿en quién? En Dios. Ahora, ¿y si Dios quiere que muera? ¿Qué? ¿Qué me dice la Biblia? Para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es, si yo llego a morir el día de hoy, ¿cuál será mi recompensa? Que lo veré el día de hoy, cara a cara estaré con Él. Esa es la recompensa. Pero Dios no va a permitir algo que no está en sus planes. La Biblia me dice que sus pensamientos son de bien y nunca son de mal. Entonces nosotros tenemos que vivir diferente. Tenemos que caminar diferente. Nuestra confianza debe de estar plenamente en Dios, que Él tiene cuidado de mí, que Él tiene provisión de mí, que Él es mi ayuda, Él es mi socorro. En todo momento yo estoy apegado a Él y mi vida está segura completamente en Él. Eso es creer. Había un problema en lo que estamos leyendo. Jesús le recrimina que no tienen fe. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de lo que Dios les había dicho. ¿Alguien me puede decir qué les había dicho Jesús a ellos? ¿Qué les había dicho? Pasemos al otro lado. O sea, Jesús se los había prometido. O sea, Jesús no dijo: a ver, muchachos, vamos a la barca a ver si llegamos. Dijiste: a ver si llegamos, Dios. A lo mejor me asusto, o a lo mejor me puedo preocupar. Pero tengo que aprender algo. Cuando Dios me dice que me va a llevar a un lugar, Él lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra, aunque en medio de ese momento o de ese tiempo pasen pruebas, dificultades y situaciones fuera de lo normal sobre mi vida. Y eso es normal. Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él ha ido a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él ha dicho que somos sus hijos y estaremos con Él cara a cara, que reinaremos, viviremos con Él. Pero en nuestro caminar diario, de aquí a ese momento, en nuestro caminar diario vienen tormentas, vienen dificultades, vienen situaciones diferentes en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confiar en Él, en su palabra. Ahora, a nosotros no solamente nos ha dicho que nos llevará a un lugar o que nos vendrá por nosotros para que estemos con Él para siempre, sino que además nos ha dado muchas promesas a cada uno de nosotros. Otra vez, promesas de provisión, promesas de cuidado, promesas de ¿qué? De su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Todo nos lo ha dicho ya Dios. En Efesios la Biblia me dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo lo que Dios tiene para nosotros, Él ya nos lo ha dado. Él nos lo ha dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Creer en Él y confiar en Él. Anoche estábamos viendo la tele y en la tele salió un anuncio de un lugar donde atienden a niños con cáncer. Estábamos mi esposa y yo ahí viendo la tele y decían, cuando nos dicen que tiene cáncer, a uno se le viene la palabra muerte, ¿no? Y mi esposa me decía: qué difícil una situación como esa. No es nada fácil. Y me hace pensar, claro, cuando estamos viviendo en este caminar con Dios, en este avance con Dios, vamos a estar viviendo momentos en los cuales vamos a decir:
Qué difícil lo que está pasando. La muerte de un ser querido, alguna enfermedad incurable, la pérdida de un órgano, perder quizás el trabajo, una relación, perder un hijo. Creo que perder un hijo es algo muy doloroso. Pero tengo que aprender que en medio de todo esto, Dios está ahí. La Biblia me dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que producir? Esta lectura, esta enseñanza en nosotros tiene que producir eso: fe, fortaleza, el entender. El día de hoy, ahorita que el hermano César estaba ministrando y que dijo: pasen al frente lo que tienen una necesidad. Yo sé que ellos fueron los valientes que pasaron, pero yo creo que hay muchos más que no pasaron y están pasando por una situación. La pregunta es: ¿y cómo estás actuando? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás descansando el día de hoy? Yo creo que Dios está hablando de la importancia de aprender a depender y descansar completamente en Él. Algunos tienen conflictos, quizás incluso internos, áreas que están batallando, y que a lo mejor de repente ha hecho que en estos días tu actitud, tus ganas, tu manera de servir a Dios, adorar, a lo mejor hasta has bajado en leer la Biblia, has bajado en orar, a lo mejor como que no te sientes tan motivado como otras ocasiones. La pregunta sería: ¿estás confiando en Dios? ¿Ese problema que tienes lo has llevado a Dios? Ahora, yo sé que a lo mejor me vas a decir: claro. Pero si tú le llevas algo a Dios, tienes que esperar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y creo que aquí lo más difícil, reconocer que tengo un problema, es fácil, palomita. El orar a Dios, fácil, otra palomita, porque lo he hecho. Y esperar que Él haga lo que tenga que hacer, caray, ahí es lo difícil. Porque si no me muevo, porque si no hago, porque si no voy, porque si no, y entonces ya no dejo que Dios haga lo que Él tiene que hacer en mi vida. Y eso es fe. Algunos comentaristas o pastores han dicho que el tiempo más importante de la oración son los 5 minutos después de la oración. Por ejemplo, alguien le dice: Dios, tengo que pagar esto, te pido que tú me ayudes, provéeme, eres mi pastor, nadie me faltará, ayúdame para poder pagar, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y luego, ¿quién me puede prestar dinero ahorita? ¿A quién le puedo pedir? Ya sé, voy con él. Entonces de repente lo que llore con mi actitud, de repente no tiene sentido, ¿cierto? Tengo que aprender a depender y confiar completamente en Él. Entonces Jesús le regaña, o no, sí, les llama la atención, porque no están poniendo su confianza en Jesús completamente. Creo que el primer punto es, entender, Jesús no les reclama porque tienen miedo. El miedo es algo natural. Jesús no le dice: ¿y por qué están tan asustados? No, sino le dice: ¿por qué no tenés fe? El temor, la preocupación ante una situación, eso es normal. Y ese no es un conflicto. El conflicto es no confiar en Dios. Pero después de ahí Jesús les dice: ¿por qué no creyeron? Yo les dije que íbamos a pasar. En otras palabras, ¿por qué no creyeron la palabra? Yo les dije lo que iba a suceder. Que íbamos a ir a otro lado. Entonces hay que confiar en la palabra. Y puedo aprender algo. Cuando creo que a Jesús no le interesan mis problemas, es falta de fe. Porque cuando le dicen: Señor, ¿no ves que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Le están diciendo: ¿no te importamos?
pareciera que no te importamos. Y creo que muchas veces pensamos así. No, es que yo sé que y siento que Dios a mí no me va a ayudar. Bueno, eso es falta de fe. Y tengo que aprender a entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. No siempre va a ser lo que Él quiere, pero lo que yo quiero en el momento en que yo quiero. Siempre va a ser cuando Él quiere y como Él quiere. Y también creo que a ellos les faltó ver que si Jesús estaba en la barca, Dios no permitiría que algo malo les aconteciera. Sí, ellos están quizás un poquito mal enfocados y no entendiendo lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Verso 41. Entonces temieron con gran temor. O sea, antes estaban asustados por la tormenta, ahora están asustados por lo que Jesús acaba de hacer. Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Esto me llama la atención. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Interesante, ¿no? Ellos están asustados, sorprendidos. Incluso llegan a decir, ¿quién es este? ¿Cómo que no saben si les he estado diciendo? ¿Cómo que no saben si han estado viendo el poder de Dios sobre su vida? Y lo mismo te digo el día de hoy. ¿Cómo no saber que Dios tiene cuidado de ti y va a estar al tanto de todo lo que tú necesitas? Es Él, es Dios, es Jehová el que va a ayudarte en todo momento. En el libro de Salmos, capítulo 89, 8 y 9. Salmos 89, 8 y 9 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. En otra versión dice, haces bonanza. Entonces, yo creo que eso es importante porque ellos conocían la escritura y conocían los salmos. Y al estar viendo que Dios era capaz de hacer eso y Jesús lo está haciendo, tienen que darse cuenta que el que está delante de ellos directamente es Dios. Capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. O sea, ¿qué les había dicho Jesús? Pasemos al otro lado. Están llegando a ese lado. No solamente la enseñanza es que lo había dicho, bueno, ahora se está cumpliendo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Interesante, ¿no? De repente estamos entrando en uno de esos pasajes, híjole, difícil de creer o de entender. ¿Por qué? Estamos hablando de una persona endemoniada. No sé cuántos han tenido la experiencia de estar al frente de una persona que está poseída o que está endemoniada. Es algo impresionante, pero es algo real. La Biblia no lo menciona. Y tengo que entender que así como está Dios y sus ángeles, Satanás y sus demonios también operan de una y de otra manera. Estamos viendo que Jesús llega a un lugar y hay un hombre endemoniado. Interesante, porque me dice que este hombre, ¿dónde vivía? Hoy diríamos, ¿dónde? En el panteón, ¿no? Vivía en los sepulcros. Me dice que interesante porque Mateo nos dice que son dos endemoniados. Marcos y Lucas nos hablan solamente de uno. Probablemente puede ser que eran dos, pero como nada más habló uno, quizás se enfocan en ellos. Pero
Eso no es lo importante. Lo importante es todo lo que va a suceder ahorita. Pero este hombre o estos hombres están viviendo en sepulcros. Interesante que dice que nadie podía atarles. ¿Te puedes imaginar? Les ponían cadenas. Los grillos, pero no es el Pepe Grillo, ¿verdad? Sino son grilletes, ¿sí? Interesante, y los habían hechos pedazos y desmenuzado los grillos. Yo no sé si alguna vez, vuelvo a decir, han estado con una persona que está endemoniada. Es algo increíble, tienen una fuerza increíble y actúan de una manera pues sobrenatural, ¿sí? Puede ser una jovencita y puede aventar a 2, 3, 4, 5 los que están al lado de él como si nada. Y es algo real y es algo verdadero, ¿no? Y este hombre nadie lo podía dominar. Incluso mira, dice versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces era una persona que daba temor, ¿no? Para no sé, cuando estábamos más jóvenes, ¿no? Y que se daban las leyendas y que la Llorona y que no sé qué se aparecía y que el jinete sin cabeza, lo que de repente se contaba mejor por donde vivíamos, te daba miedo, ¿no? Sobre todo a los niños les decían, ahí viene el viejo del costal y vas para adentro, ¿verdad? Si no, porque tenían miedo de algo. Bueno, este era un hombre que no era una leyenda, era una realidad. Un hombre que nadie lo podía controlar. Ahora, interesante, no nos dice por qué motivo estaba endemoniado. La pregunta podría ser, ¿y el día de hoy alguien se puede endemoniar? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Qué puede ser? Bueno, número uno, o principal, toda aquella persona que abre puertas, vamos a decir de esta manera, haciendo cosas que no son nada de Dios en relación al ocultismo, la hechicería, la brujería, lectura de cartas, jugar con la cuija, todo lo que tiene que ver con ocultismo, música satánica, cualquier cosa. Puede alguien entrar, jugar, participar y puede quedar afectado por esta situación. Es una realidad. O sea, así como podemos ver que tenemos un Dios real y verdadero, hay gente que literalmente, deliberadamente es del equipo de enfrente, ¿no? Que busca todo lo que es en contra de lo que es de Dios. Ahora, pregunta: ¿puede un cristiano estar endemoniado o endemoniarse? Buen tema, ¿verdad? ¿Quieren saber la respuesta? Entren a Navegantes, ahí se lo voy a enseñar. Pero bueno, regresemos con el Gadareno. Todos los domingos 9 de la mañana, Navegantes, primer nivel. Entonces, este hombre estaba influenciado, este hombre estaba endemoniado, este hombre nadie lo podía dominar. Versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces vemos a Jesús llegando, este endemoniado que andaba por los montes hablando y gritando. Cuando vio que estaba Jesús, lo vio de lejos, dice ahí, corrió y se arrodilló a él. Y esto me hace entender, porque ahorita vas a darte cuenta que Jesús no le habla al hombre, sino que Jesús le habla al Espíritu. Y eso me hace entender y ver la autoridad que tiene Jesús aún en el mundo espiritual. Jesús no ha dicho nada, Jesús no ha hablado nada, Jesús solamente está llegando. Y cuando Él llega, el que se siente atormentado, ¿quién es? El demonio o los demonios.
aprendo algo. ¿Han escuchado cuando de repente alguien entra a un lugar, a una tienda o algo, y que hay figuras o que hay algo, cosas que dicen, ay, como que sentí opresión, sentí que se sentí bien feo? Ese es un error. El que tiene que sentir feo son ellos, no nosotros. ¿Sí? El fuerte, ¿quién es? ¿Dios o el diablo? Es Dios. Si nos ponemos en Dios, el diablo huirá de vosotros. Yo no puedo, la luz no tiene temor. Y entonces está Jesús llegando, y entonces estos hombres o este hombre clama a gran voz y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Interesante, porque están aún los demonios reconociendo quién es Jesús. Y hoy lo podemos leer sabiendo esa autoridad que Jesús tenía sobre ellos, porque ellos lo conocen. Y me llama mucha atención que dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es como que si dijera el demonio: y te pido por Dios, o te lo pido por el nombre de Dios, que no me atormentes. Y es lo mismo, es la misma autoridad que Dios está mostrando aún sobre el enemigo. Versículo 8: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le está hablando al espíritu, y Jesús le está dando una orden a ese espíritu. Le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. En aquel tiempo, una legión de soldados prácticamente eran como 6,000 hombres. Entonces, probablemente se llama legión porque son muchos. No sabemos si son 6,000 demonios o son más, pero eso no es lo importante. Interesante lo que dicen los demonios: y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, no nos atormentes, no nos saques fuera de esa región. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no nos lo dice. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios. Interesante porque aquí dice todos, ¿verdad? Hace como cada uno: Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que se apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Una de las preguntas que más se hacen es: ¿y por qué a los cerdos? ¿Quieren saber por qué? Entren a Navegantes y ahí se lo voy a decir. No se crean, no, la Biblia no nos dice por qué los cerdos, pero pudiéramos pensar y pudiéramos creer. Ellos ven, hay gente ahí, no están solos, hay un grupo de gentes. Estando la gente ahí, gente que le seguía, están los gadarenos o esos endemoniados. En ese momento están hablando, y está hablando el demonio, y está una interacción espiritual en ese momento. Y le dicen: no, te pido por Dios que no nos atormentes y no nos saques de esta ciudad, de esta región. Y entonces le dice: hay un hato de cerdos, permítenos ir ahí. Y Jesús se los concede, y ellos se avientan, y todos, dice ahí, para no decir, y entraron los cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Probablemente, otra vez, la Biblia no lo dice, pero probablemente Jesús estaba mostrando lo que causa el efecto de los demonios, el propósito que es matar, que es destruir. Y lo que está haciendo simplemente: bueno, váyanse para allá. Ahora, no hay, alguno va a decir: hijo, la Sociedad Protectora de Animales, ¿qué van a decir aquí, verdad? Bueno, allá, antes no había, ¿verdad? Y aparte eran marranos y eran para los tacos de trompo, ¿no? Pero lo importante, Jesús está enfocado en las personas. Dice que los que estaban ahí salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio,
y que había tenido la legión sentado, cuando nadie lo podía controlar, vestido. En Lucas y en otras partes, en Mateo nos dice que estaban desnudos estos hombres normalmente. Ahora no, ahora están vestidos. Y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y eso es bien impresionante, porque imagínate la escena. Parece una película de Netflix de ahora, ¿no? Está Jesús entrando, vienen unos endemoniados, y todo eso, ¿verdad? Y cuando está hablando, empieza una voz fuerte, quizás grave, hablando el demonio, y Jesús hablando con él, y luego están los cerdos, y todos los cerdos van y se avientan y se ahogan, y de repente hay un cambio. Aquellos hombres gadarenos hoy están sentados a los pies de Jesús, vestidos, cabales, y puedo aprender. Dios es capaz de cambiar a una persona en un instante. Otra vez, para Dios no hay nada imposible. Ahora, no quiero que entiendan o que piensen que cuando alguien hace cosas malas, entonces es que está endemoniado, porque hoy lo vimos. No estamos hablando de eso, sino estoy hablando del poder de Dios para poder dejar libre a personas que pueden estar influenciadas, pero también Dios que puede transformar la vida de una persona en un instante. Una persona que ahora está vestida, una persona que está cabal, y quiero que te lo imagines. La gente que llega están asombrados, porque yo imagino a esta persona otra vez desnudos, viviendo en panteones. Dice que se cortaban, se lastimaban. Imagínate el pelo, ¿no? Imagínate la barba, imagínate el olor. Mejor ya no te imagines nada, ¿verdad? Y en un instante están transformados con Jesús completamente diferente. Y lo que me llama la atención que dice, y tuvieron miedo. Pareciera que ellos están más contentos con un endemoniado que con Jesús, que puede transformar la vida de las personas. Verso 16. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente empezó a decir a Jesús, mejor vete, ¿no? No estaban recibiendo el mensaje. Al entrar él en la barca, ¿y de quién habla? De Jesús. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Interesante, porque alguno pudiera decir y pensar, ¿por qué Jesús no permitió que se fuera con él? Porque supuestamente la Biblia me enseña que si alguno está dispuesto a dejarlo todo y a seguirlo a él, este hombre era uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no permitió que se fuera con él? Bueno, pudiéramos pensar, la Biblia no nos lo dice, pero con lo que acabamos de leer, pudiéramos aprender algo. Jesús llega a una ciudad donde están los gadarenos. No es una ciudad judía, es una ciudad gentil. Era un grupo de ciudades que se habían puesto para que el gobierno persa no entrara hacia los judíos, porque los judíos estaban bajo el gobierno de Roma, y habían puesto como unas ciudades con gente gentil para que no se mezclaran y tenerlos aparte. Y Jesús llega a una de estas ciudades. Por eso ellos tienen cerdos, lo que los cerdos eran prohibidos con los judíos, y están ahí. Y estos hombres no recibieron a Jesús. Estos hombres no permitieron que Jesús enseñara y predicara el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que acaba de hacer Jesús al decirle a este que era ex gadareno, verdad? Al decirle, quédate en tu casa. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está dejando una persona que puede tener un testimonio vivo del poder de Dios sobre la gente.
Incluso el versículo final, el 20, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son las ciudades que están alrededor. Eran 10 ciudades que estaban como un sector para separar. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está levantando una persona, un predicador, una persona que su testimonio es vivo y es real. Imagínate, estás tú sentado en un lugar, en una tienda o en cualquier parte, y de repente pasa el ex gadareno, ¿verdad? Y te dice el que está a tu lado, te dice, ¿sabes quién es él? Y tú, no. Él es el que nos asustaba cuando íbamos al panteón. ¿Te acuerdas que fuimos y nos andaba correteando? Sí, es ese. ¿Y qué le pasó? Un día vino un señor, Jesús se llama, maestro, y así, y así, y así, y así. Y ahora él dice que Dios así, y así, y así. ¿Qué está haciendo? Está dando un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y creo que esto es bien importante para nosotros el día de hoy, porque a lo mejor vas a poder decir, bueno, pues yo no estoy endemoniado, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, en esta parte que hay para mí, creo que lo mismo que Dios, o que lo que Jesús hizo con ese gadareno o ex gadareno ahora. Es que yo no sé si en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela se va a poder predicar el evangelio. Yo no sé si alrededor de donde tú estás habrá alguien que tenga una libertad de poder predicar a Cristo libremente. Pero lo que yo sí sé es que tú eres un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú no puedes quedarte callado de lo que Dios ha hecho en ti. No sé, ¿cuántos de aquí batallaban con el alcohol? Y Dios se los quitó. Levante la mano. ¿Cierto? Y de repente te juntas y te dicen, hey, ¿por qué ya no tomas? Y no le vas a decir, es que en mi iglesia me lo prohíben. Porque aquí no prohibimos a nadie. Pero sí le puedes decir, porque Cristo cambió mi vida. Yo no sé, ahora no levante la mano si quieren ya. Mejor ya no levante la mano. A lo mejor alguien se drogaba. A lo mejor alguien estaba en adulterio. Alguien estaba en fornicación. Alguien estaba en idolatría. Alguien robaba. No sé, lo que sea. Y no lo hacías solo, lo hacías con la más gente. Y la gente te conocía. Y te juntabas con el grupito que hacíamos. Y con el grupito que hacíamos de acá también. Y de repente, hoy te ven diferente. Porque no eres el mismo. ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron el coco? ¿Te lavaron la mente? No, no nomás la mente. Todo mi cuerpo me lo lavó la sangre preciosa de Cristo. Me cambió, me transformó, me renovó. Hoy soy diferente. ¿A poco es verdad lo que hablan de la religión? ¿A poco lo que hablan de Cristo, lo que es de Dios? ¿A poco es real? Pero en mi vida soy una persona diferente por lo que Dios ha hecho en mí. Es que yo no le creo mucho lo de la Biblia, lo que andan diciendo. Para mí es puras ideas lógicas. Yo soy un testimonio vivo que Dios es capaz de transformar a una persona. Eso es. El que salgas del día de hoy de aquí no es para que vayas a decirle a la gente, oye, se hablaron de un gadareno. No, es para que salgas y digas, mi vida es un testimonio que Dios cambia a las personas. Mi vida es un testimonio que Dios ama a cualquiera. Mi vida es un testimonio que Dios restaura matrimonios. Mi vida es una historia que Dios levanta a aquel que está caído, destruido. Mi vida es un ejemplo que Dios da segundas oportunidades. Mi vida es un ejemplo que Dios sana, que Dios provee, que Dios ayuda, que Dios cuida, que Dios está con nosotros en todo momento. Pero no podemos quedarnos callados. ¿Te hubieras pensar que si el gadareno se hubiera quedado callado después de este gran testimonio? Pero este hombre sale. Y me llama la atención porque me habla de 10 ciudades. No solamente como que llegó a su casa y les habló y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Aquí usted, ya llegué y ya me voy. ¿Cómo?
tengo que ir a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y llegaba a otro lugar y a lo mejor no me conocen. Han escuchado de unos que asustan en la otra ciudad, de unos que viven en los panteones. Ah, no, sí están tremendos. Yo soy uno de ellos. Ay, no puede ser. ¿Qué te pasó? Un día conocí a Jesús y Él cambió mi vida, me transformó. Yo soy una nueva criatura. Eso es lo que tengo que hablar y tengo que decir. No me puedo quedar callado. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es para que lo encubras. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es para que esté guardado. La semana pasada lo vimos. Una lámpara no se pone debajo del talmud, se pone arriba, que alumbre. Lo que Dios ha hecho en tu vida es un testimonio para que todos lo puedan ver. Solamente eso lo puede hacer Dios. Y es importante que lo podamos decir. Ponte